El Evangelio de Juan. Bueno, reprendemos nuestras dos actividades ya este día. Los domingos, nuestros dos cultos. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19-28. Sintonízame bien, por favor, el audio, Chamín. Juan, capítulo 1, 19-28. ¿Lo tiene, hermanos? ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vamos a venir en unas palabras de oración esta mañana. Señor, te damos gracias, maravilloso Jesús. Estamos en tus manos en esta preciosa mañana como receptores de tu palabra, Señor. Reconociendo, Padre, que no hay nada imposible para ti. Todo es posible. Y nos encontramos reunidos, Señor, para saciar nuestra hambre espiritual, para que tú nos hables a nuestro espíritu o a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sea la ración exacta, Señor, el alimento preciso que puede cambiar o transformar nuestras vidas, que puede dar respuesta, Señor, a las inquietudes que tengamos y que podamos salir de este lugar, Señor, con una palabra rema en la cual viajar, en la cual caminar, en la cual movernos, Señor, alimentando nuestra fe para continuar este camino hasta poder encontrarnos contigo. Te lo suplicamos esta preciosa mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos, en esta preciosa mañana que el Señor nos regala, y que podamos alimentarnos, como decía en la oración, de esta palabra de Dios. El mensaje puede ser muy amplio, pero parte del mensaje puede ser mi necesidad. Puede ser lo que yo necesito, lo que yo ando buscando, y eso puede pues saciar mi sed, mi hambre espiritual, y poder tener una respuesta para seguir caminando y sirviéndole a nuestro Señor. Esta mañana le he titulado a esta pequeña enseñanza: la novia engalanada. La novia engalanada. La novia preparada, hermosa,
que esta novia, ¿quién es la novia? La iglesia, nosotros somos la novia del Señor. Pero esta novia fue viuda. Esta novia fue viuda porque pertenecimos a otro esposo. Estoy haciendo algunas comparaciones y nosotros pertenecimos a Satanás porque nos vendió a Adán, porque se entregó a Adán y por haber aceptado Adán la propuesta de Satanás, caímos en las manos de Satanás y él es nuestro ex. Ilegalmente, pero él es nuestro ex y quedamos viudos. Pero apareció Cristo para comprarnos a precio de sangre, para rescatarnos, para redimirnos. Pagó el precio y ha hecho mucho el Señor para que nosotros hoy seamos esa futura esposa, porque no estamos casados con el Señor, pero somos la prometida, dice la Biblia. Somos la novia de Él. Y durante estemos en esta tierra, desde que Cristo vino hasta el día de hoy, hay un ministerio establecido por Cristo Jesús que se encarga de preparar la novia, de advertirle a la novia, de despertar la novia, de suplicarle a la novia que esté preparada. Y para eso pues dejó a 5 ministerios y Efesios lo narra muy bien, que para eso él estableció esos ministerios a fin de preparar a los santos para la obra de este ministerio. Pero la obra más gloriosa, el evento más hermoso, lo que está por acontecer es ese encuentro de la novia del Señor a recibirlo cuando Él venga. Dije cuando Él venga. ¿Cuánto le esperan, hermano? Muy pocos. ¿Cuánto le esperan? ¿Lo están esperando? Bueno, cada mensaje, cada palabra y todo lo que Dios envía es una exhortación para que nosotros nos vayamos preparando. O sea, nos vayamos engalanando, pues. La parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, que esperaban al esposo, al novio. Pero 5 de ellas estaban preparándose. Estaban al espejo, viéndose su peinado, viéndose su vestido. Hagámonos una imaginación de lo que ellas estaban haciendo. Pero habían 5 que descuidaron su encuentro con el Señor. Y eso fue la tragedia más grande que aconteció según la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué tiene que ver todo esto, mis hermanos, con la historia que hemos leído? Es que hay un versículo muy importante que me llamaba mucho la atención y para eso vamos a retroceder unos versículos en la Biblia. Dice el versículo 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Habían enviado mensajeros a Juan para poderle preguntar, ¿tú quién eres? ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías? Pero Juan responde que él no es, que él es lo que Isaías advirtió 700 años atrás. Él solamente era el que venía enviado por delante para despertar a la novia, para preparar a la novia a ese encuentro con el Señor. Y entonces dice el versículo 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Esta frase
Esta frase es muy importante teológicamente, porque esconde un misterio, el cual dice: yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y cuando entramos en el tema de lo que estamos hablando hoy, y que generalmente siempre se ha predicado, Juan nos presenta como una especie de renuncia, una renuncia triple de Juan, hasta que conoce el tiempo en el que está viviendo, que sabe el lugar donde está parado, que reconoce para qué fue enviado. Y Juan es el profeta, el cual Jesús dijo: de los nacidos de mujer, no ha nacido nadie como él, ni habrá otro como Juan el Bautista. Y entonces Juan reúne varias características, porque cuando lo vemos superficialmente, encontramos esta insistencia triple de Juan, donde él no se consideraba digno delante del Señor de realizar algunas cosas, como por ejemplo hasta volverse un siervo, un esclavo para él. Eso era como algo superior. Y es como generalmente lo conocemos hoy en la iglesia, ¿verdad? Cuando nos llaman siervo, nosotros nos sentimos como que nos eleva, como que somos importantes. Y Juan hasta eso consideraba no digno, para el agacharse, el inclinarse ante el Señor. Bueno, generalmente se conoce que los judíos ni mencionan el nombre de Dios, porque para ellos es sagradísimo. Es un abominación, es un pecado para ellos que su boca sucia, porque Santiago lo dijo, que con esta boca bendecimos, pero con esta boca maldecimos. Con esta boca honramos a Dios, pero con esta boca hablamos mal de los hermanos. Y hasta eso ellos tienen, hasta para acercarse a los templos, ellos tienen muchas restricciones, porque para ellos lo de Dios es muy sagrado. Entonces Juan consideraba que hasta agacharse para soltarle el calzado al Señor, él se consideraba indigno. Eso se perdió hoy en nuestros medios. Hoy nosotros nos sentimos dignos. Tú eres digno de que te den algo. Tú eres digno de que te agradezcan. Tú eres digno de esto, y todo el mundo se siente digno hoy. Pero el pensamiento de Juan es que hasta los gestos más sencillos y humildes para él se consideraban indigno para esto. Pero aparte de todo esto, hay un misterio teológicamente, hay un misterio más profundo en esta expresión, y es de lo que quiero hablar hoy. Porque acá es donde aparece la ley del levirato. No sé si alguna vez la escucharon, la ley del levirato. Ahora, esta ley que aparece en la Biblia desde el Antiguo Testamento es algo muy, muy importante, porque aparece en Deuteronomio. Y lo narran en la historia de Ruth y Noemí. Existía esta ley en la Biblia, la cual vamos a ir entendiendo, que viene desde Deuteronomio. ¿Y por qué Juan expresa, dice: no soy digno de desatar la correa del calzado de Jesús? Porque Juan era conocedor de la Escritura, y a él están preguntando, porque los judíos están en confusión pensando que Juan es el que va a redimir a Israel, que Juan es el enviado, porque en la ley del levirato es la ley de redención, es la ley de redimir. Y ellos creen que Juan es, y por eso envían a él, están en confusión. Y resulta que Juan les dice: no, yo no soy, miren, no soy digno de desatar la correa de las sandalias del Maestro, o de Jesús, o del que viene después de mí, o del que está en medio de nosotros. Por eso es que los teólogos lo relacionan también con Juan capítulo 3, versículo 22 al 30.
Vea lo que dice Juan. Veamos este versículo, por favor. Pero vamos a ir entrando en tema. Juan capítulo 3, versículo 22. Vamos, quiero que me sigas porque tengo varios versículos. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautizan y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces Juan dice: yo no soy el futuro esposo de la novia. Yo soy el amigo del novio. Porque le querían acreditar a Juan de que él era quien iba a redimir a Israel. Generalmente nosotros sabemos que la redención de Israel pues trajo la redención a la iglesia, al mundo entero. Todos aquellos que se arrepienten y creen en Jesús vienen a ser parte de la iglesia, y esta iglesia ha sido redimida por precio, por alguien que ofreció su vida para pagar mis culpas, mis pecados. Pero se llama Jesús. Ahora Juan dice: no, yo solamente soy el amigo. Entonces, esto es importante porque Juan tiene conciencia del tiempo que estaba viviendo y del cambio que estaba teniendo la humanidad. ¿Por qué? Porque había aparecido Jesús, que es el redentor de la humanidad, el salvador de la iglesia. Bueno, nosotros somos parte de esa iglesia del Señor. Juan dice: no, yo soy de lo que dijo Isaías, la voz que clama en el desierto, preparando el camino para la llegada del futuro esposo, del futuro prometido de la iglesia. Él viene como varón, viene como novio y viene a desposar a Israel, ¿verdad? En una alianza, en una unión preciosa. El desposorio, que es otro tema, que es el noviazgo que generalmente nosotros conocemos, nada más que en Israel era el noviazgo, era algo legal ante las personas, ante las leyes. Entonces se le llamaba también el desposorio, y Jesús viene para eso. El Mesías está para llegar, Jesús está para llegar, y eso es lo que tenía confundido a los judíos, y le acreditaban a Juan que él podía ser el redentor. Pero necesitamos entender que Juan no era el verdadero levir, sino que vamos a ver qué es eso de la ley del levirato. Según la cultura, cuando se estudia la Biblia, nos encontramos que la cultura oriental está llena de tantas prácticas y muchas cosas que nosotros desconocemos, que son extrañas y que algunas nos pueden parecer, aunque absurdas, como esta de la que nosotros estamos hablando. Esta ley del levirato, que la Biblia lo narra, y es una ley antigua desde la Biblia, y eso quiero que lo veamos en Deuteronomio, capítulo 25, versículo 5. Vea lo que dice. ¿En qué consistía esta ley? Consistía en que, leamos primero los versículos, vamos a leer el 5 y el 6. Entonces dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella
y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esto no era una ley fácil en Israel. Porque, por eso le dije que hay costumbres que nos pueden parecer aunque absurdas a nosotros, porque la Biblia viene en contra del incesto. La ley de Moisés prohíbe que el hombre descubra la desnudez de la mujer de su hermano. Pero, aunque sí, vea lo que dice Levíticos capítulo 18, versículo 16. Pues vamos a ir enterándonos de todo esto. Porque hay que ver si la Biblia permite unas cosas que pueden ser contrarias. Y dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Ahí lo está diciendo la ley mosaica de Moisés. Levítico 20:21, dos capítulos más adelante, 20:21. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió. Sin hijos serás. Entonces, cuando vemos que Deuteronomio dice que esta ley del levirato autoriza, vuelve legal algo que la ley de Moisés está diciendo que es abominación, que es pecado. Pero lógicamente que ahí hay que ver otras cosas, ¿no? Porque supuestamente Moisés está advirtiendo durante el hermano está con vida. O por un deseo carnal o morboso. Pero hay otra ley que autoriza, y aún esta ley autorizada no era fácil aceptarla. Algunos se negaban a hacerlo. Lo vamos a estar viendo en la Biblia y vamos a ver el por qué se negaban a hacerlo. El quedarse con la viuda, con la esposa del hermano. Y vamos a seguir acá, ¿verdad? Entonces, en esta costumbre de la ley del levirato, la necesidad de la viuda de tener un hijo resultaba en la excepción de suspensión. ¿Por qué? Porque la mujer no tenía voto en el tiempo antiguo. Dice la Biblia que si no tenía hijos, entonces el nombre del hermano que había muerto desaparecía. Y todas las pertenencias de este hermano quedaban sin dueño, porque la mujer no las podía rescatar. La única manera de poderlas rescatar es que el hermano se llegara a ella y el primer hijo que naciese le pusieran el nombre, y ahí pues levantaba de nuevo el linaje y recobraban todas sus pertenencias y todo lo que tenía. Entonces, vea. Deuteronomio 25:5 que leímos dice que esta ley viene a ser legal por parte de Dios. Para cumplir este liberato se necesitaba, Deuteronomio 25:5, que la viuda debía casarse con su cuñado si su marido fallecía y ella no tenía hijos. Esa es la primera regla, ¿verdad? ¿Cómo el hombre se podía quedar con la viuda, con la esposa de su hermano? Es que su hermano estaba muerto. El segundo paso en el versículo 6 es que el primogénito nacido en esta nueva unión matrimonial, al cumplir el liberato, llevaría el nombre del fallecido. En pocas palabras, el hermano que se metía con la viuda, él perdía su derecho. Porque su linaje se lo estaba dando a su hermano. Y algunos renunciaban, pero la renuncia de esta ley era penada por la muerte. Y después fue volviéndose un poco más flexible, pero era penada por la muerte. El primogénito nacido de esta nueva unión, según el versículo 6, ¿verdad? Matrimonial, al cumplir el liberato, llevaría el nombre del fallecido. El tercer punto es: el individuo no quería redimir a la esposa de su hermano fallecido, ella debía informar públicamente y aquel hombre quedaría expuesto a vergüenza pública. Vea lo que dice el versículo 7, siempre Deuteronomio 25:7 hasta el 10. Y si el hombre no quisiere, dice, tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos, ya que los ancianos que juzgaban a Israel se sentaban a las puertas, y
y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere aparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada, vea esto, y él delante de los ancianos quitará el calzado de su pie. Eco, porque Juan está diciendo, yo no soy digno de quitar el calzado del pie del futuro esposo. Es él el enviado a redimir la iglesia. No puedo yo tomar su lugar. Y ya lo vamos a ver en Ruc. Entonces dice, si era hecho, ¿qué pasó? Dice, su cuñada venía, le quitaba el calzado del pie y le escupía en el rostro. Y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. 10. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Si como a Juan le atribuían que él era el enviado, él dice, yo no soy. Yo no soy. Ahora vamos a Ruc, hermanos, vamos a Ruc, capítulo 3, vamos. Porque el Ruc lo expresa mejor. ¿Se recuerdan que Ruc es la nuera de Noemí, verdad? ¿Y qué había pasado con Ruc? Resulta que se había muerto el marido de ella, hijo de Noemí. Parece que se casó con el otro hermano. Me parece que se murieron todos. Ok. ¿Y por qué ella continúa a seguir a Noemí? Porque existía esta ley de redención. Alguien la tenía que redimir. Ahora, cuando vamos al capítulo 3 de Ruc, el versículo 1, y después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Vamos. ¿No es vos nuestro pariente? Bueno, y usted, capítulo 3 y capítulo 4 nos narran esta historia, porque resulta que Noemí la lleva donde vos, porque vos era un pariente más cercano de Noemí. Cuando vos descubre a Ruc en sus campos, que ella lo estaba haciendo ya con la intención de que vos redimiera a su familia. Dice los siguientes versículos, si ustedes lo leen despacio, que una noche ella se preparó y se metió a la casa de vos y se le acostó a los pies y vos despertó y le dijo unas palabras, pero qué tremendo este hombre, muy temeroso de Dios, conocedores de la ley de Dios, y le dice, sabes, yo pudiera redimirte, pero hay un pariente más cercano que yo. Y yo no puedo redimirte, al menos que hablemos con este pariente cercano. Y entonces vos habló con este pariente cercano. Si lo vas buscando en la Biblia y me lo vas poniendo, me ayudas. Vos se reúne, pero resulta que este hombre no quiso redimir a Ruc. Se negó. 4:8 decía. Capítulo 4, versículo 8. Ahí vamos, sí. Vamos a ver. Se negó a redimir a esta mujer. Y aconteció que a medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Versículo 9. 4:8, por favor, hermano, que estás allá atrás. A veces. A ver, léamelo, pastor. Ya vino. Entonces el pariente dijo a vos, tómala tú. ¿Y qué hizo? Porque esta era una de las señales, quitarse las sandalias, ¿verdad? La persona espontáneamente se la quitaba, o la viuda se la quitaba, o alguien se la quitaba y le llamaban el descansado. ¿Y por qué Juan dice, yo no soy digno de inclinarme y de desatarle la sandalia? No digamos quitársela o suplantar al novio de la iglesia, al esposo de la iglesia.
Vean qué tremendo el mensaje que esconde esta palabra, porque hoy vivimos en un tiempo de confusión y hay hombres que se hacen llamar redentores, libertadores y grandes personajes, y la Biblia nos enseña que Juan, por eso es que Jesús dijo de los nacidos de mujer, no hay otro como Juan el Bautista, ni nacerá otro. Dice, aún en el cielo es el más pequeño, pero este hombre conoce. Entonces el pariente no quiso, tómalo tú, y se quitó el calzado, y eso hizo posible que Booz pudiera redimir a Ruth y darle nombre a su familia. Todo esto tiene que ver con esta ley que la Biblia establece, ¿verdad? Y de lo que nosotros necesitamos ir entendiendo. Entonces esta ley que se cumple, se llama la ley del levirato, es de redimir a una viuda, como en este caso de Ruth, que no tenía descendencia, y entonces se tuvo que buscar al pariente más cercano, pero sabiendo vos que él no era el más cercano, tuvieron que buscar al que le correspondía. Era un poco feo en el tiempo antiguo, ¿no? Porque ahí no andaba buscando gusto uno. Usted sabe que uno tiene sus hermanos, pero a veces los hermanos no, como que estaban ciegos. Y resulta que se muere, hermano. Y qué bueno sería, si esa ley existiera hoy, estuviéramos orando por nuestros hermanos que no se mueran, por favor. Porque después hay una ley de redimir a la viuda. Y esto era tremendo, porque tenía que darle el nombre, el linaje. Entonces, todas estas cosas son fundamentales. No sé si le tomé nota, pero hay una parte donde murió un hombre por no querer cumplir esta ley. No sé si se llamaba Onán. Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo que pasaba con este hombre? Que la ley le obligaba a redimir a la viuda, y cada vez que él tenía relación con esta viuda, dice que versaba su semen por tierra, porque no quería descendencia de la viuda. Y así murió. Lo tenía por acá escrito, ¿verdad? De los hijos de Judá, es verdad. Uno de ellos, y murió. ¿Por qué? Porque dijo el Señor que era abominación. Entonces nosotros hemos entendido, hermano, la frase, porque Juan dice, yo no soy digno de desatar la sandalia del maestro, del esposo. Yo solamente soy el que el profeta Isaías dijo, el que viene por delante anunciando el camino. Yo soy el que vengo advirtiéndole a la gente, y la gente bajaba y descendía y se lavaban con el agua, porque eso representa el bautismo, la purificación, la limpieza, porque la novia se está preparando para el encuentro con su Señor. Entonces la iglesia debe ser esa novia engalanada, porque todos tenemos experiencias cuando hay un matrimonio. Nosotros en el ministerio hemos tenido una variedad de experiencias de cuántos matrimonios hemos celebrado, que no se engalana solo la novia, se engalanan todos. Yo ese día no conozco ninguna hermana porque cambian peinados, se meten maquillajes, se transforman. Ahora, el engalanamiento espiritual no tiene nada que ver con esto físico que nosotros buscamos, con esto superficial. Así que no vaya a aparecer hoy bien maquillada y con tremendos peinados ostentosos, sino que habla de cómo la iglesia está preparando para el encuentro con su futuro esposo. Cómo la iglesia está aceptando la palabra para poder ponerla en práctica y vivir para el Señor en medio de un mundo lleno de corrupción. En medio de un mundo que ha caído en las manos de Satanás, y que Satanás ha planificado destruir, ha planificado deformar la imagen perfecta que Dios puso en el ser humano. Esta creación, esa criatura perfecta que Dios puso, como cuando nace una criatura.
inocente, hermosa. Todos los niños son hermosos. Yo recibí a mi nieta esta semana que ya salió del hospital. Lindísima, hermosa. Inocente, todos los niños son así. Porque traen la imagen del Creador. La dulzura. El amor que ellos narran. En su inocencia se ríen a temprana edad. Pero el hombre la va perdiendo poco a poco. ¿Por qué? Por estar sumergidos en este mundo que va camino a la destrucción, como decía el día jueves. Que la iglesia tiene un camino diferente, una tarea diferente, una visión diferente. No importa lo que el mundo esté haciendo o lo que esté aconteciendo. Nos matamos posteando por Facebook o por todos los medios cibernéticos. Cristo viene, pero no nos estamos engalanando para el Señor. La iglesia está perdiendo la perspectiva. Si las leyes nos prohibieron reunirnos, hay gente que ha decidido abandonar la iglesia, abandonar su relación con Dios. ¿Pero por qué? Si nada me separará, dijo Pablo, del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo pequeño, ni lo profundo, ni los ángeles, nada me podrá separar del amor de Dios. Mi relación con Dios está por delante de sobre todas las cosas. Mi eternidad, hermanos, tiene que estar por sobre todos los acontecimientos negativos que vengan a mi vida o que en este mundo acontezcan. ¿Qué me importa que el mundo esté en guerra? ¿Qué me importa que el mundo esté en caos? ¿Qué me importa que la política es una suciedad? ¿Qué nos importa? El mundo va en un rumbo diferente al que nosotros llevamos como iglesia. La iglesia tiene otro camino, tiene otra misión, tiene una tarea que hacer y no nos podemos parar. Vamos adelante sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque el final es el encuentro con nuestro Padre Celestial. Den la ofrenda de palmas al Señor, ya que no le vienen ganas. Esa Jerusalén engalanada, esa iglesia confundida, esos religiosos que en el tiempo de Jesús, que había gente que esperaba el advenimiento del Mesías, porque conocían la Escritura, entraron en confusión. Igual nos encontramos hoy, la iglesia está en confusión. Sabemos muy bien que los tiempos se acercan, que Cristo aparece, pero hoy es cuando más vivimos como que si Cristo no vendría nunca. Nos estamos muriendo del contagio del COVID, pero la gente no quiere buscar de Dios. Y cuando digo gente, hablo de nosotros mismos, la iglesia. Porque el impío no tiene nada que ver. Nosotros, nos cuesta prenotar un culto. Nos cuesta venir a las reuniones de oración. Nos cuesta buscar de Dios. Nos cuesta someternos. Estamos abrumados por todo lo que está pasando en el mundo. Deje el mundo, que Él va por su curso. Usted tiene un llamado, tiene una responsabilidad con Dios. Vaya y engalánese delante de Dios. Diga: yo soy la novia del futuro esposo. Por eso es que Juan dice: yo soy el que va por delante. Y hasta el día de hoy nosotros somos imitadores de Juan. Por eso es que le mencioné el libro de Efesios. ¿Por qué? Porque Cristo levantó ministros. ¿Para qué? Para que fueran con esa voz, para que continuaran viendo la confusión de la humanidad, que no entienden que Cristo viene, que pasan desapercibidos. Hasta el día de hoy, después de Juan, seguimos los predicadores diciéndole: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ese era el mensaje de Juan. Eso es lo que llamaba. Toda Jerusalén venía a él y les hablaba y les decía: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Pero venían a él para ser bautizados y les decía: yo no soy, pero viene otro. Yo no soy, pero viene otro. Viene Jesús. Nosotros somos los predicadores para decirle a la iglesia: no somos los hombres a los cuales se tienen que humillar. Hay alguien en medio de nosotros que pagó el precio en la cruz del Calvario para salvarnos y que espera que su iglesia se levante, se restaure, se componga de su posición, limpie sus vestidos y que lo esperemos para su venida, engalanados como se prepara la novia. Ese día la novia se peina. Ese día la novia sueña.
Aunque vivimos en una sociedad donde el matrimonio ha sido destruido y ya los jóvenes no anhelan eso, los jóvenes se están destruyendo juntamente con la juventud del mundo, pero la iglesia sigue con un patrón bíblico. Ese ejemplo del matrimonio tiene una alegoría con el encuentro de la iglesia con Cristo. Esa pureza de la joven, esa espera de la joven. Esa cosa que añora la joven. Un día voy a vestirme de blanco y voy a salir por ese altar a encontrarme con mi amado. Eso es lo más precioso en los matrimonios, cuando no es por interés, cuando es legal delante de Dios. Y el novio la espera en el altar, ansioso por descubrir por primera vez sus labios, su cuerpo, y hacerlo legalmente. Entonces Juan es el novio, el amigo del novio, el enviado, el que advierte y el que dice: yo no soy el que voy a redimir la iglesia. Lo que siempre le predico acá: la iglesia del Señor no es de los pastores, no es de los apóstoles, no es de ningún ministerio ni de ninguna organización. La iglesia es de Cristo. Y es Él el novio prometido. Es Él el que pagó el precio por nosotros. Es Él el que ha pagado el costo del matrimonio. El vestido, la dote que el novio da para engalanar a la novia. Él ha prometido un vestido blanco para todos nosotros. Y nos advierte siempre que siempre estén limpios tus vestidos, porque su sangre es suficiente para limpiar cualquier mancha que haya caído en tu vestido. Y el bautismo simbolizaba eso en Juan. Seguimos hoy todavía edificándonos el camino de Juan, ¿verdad? Con lo cual seguimos llamando a la esposa y diciéndole que se prepare para el encuentro con su futuro esposo. Nosotros somos amigos del esposo. Y seguimos diciéndole, no solamente los enviados, los predicadores, sino que todos nosotros llevamos un mensaje a la humanidad. Una humanidad perdida, una humanidad que está poniendo su mirada en muchos dioses, en muchos hombres, como estaban los judíos preguntándose: ¿será Juan? Hay gente que cree que es la Virgen que lo va a salvar. Hay gente que cree que será San Francesco, el único representante de los seres humanos en la tierra. Si hay algo que yo no logro entender, cómo hasta el día de hoy, en una sociedad que vivimos con tanto conocimiento e información, todavía la gente la puedan engañar adorando imágenes y con mentiras falaces que no tienen ningún asentamiento escritural ni histórica. Mas ¿cómo es posible que la gente pueda ser engañada si tiene acceso a una Biblia? Si no te gusta la Biblia, lee la historia, porque la historia salió de la Biblia, de los hechos y de los acontecimientos que Dios ha tenido para esta humanidad. Entonces Juan gritaba. Juan se alejó al desierto y comenzaba a predicar y a decirles: arrepiéntanse, que el esposo está por venir. Yo no soy el redentor, yo no soy el que le voy a redimir, pero en medio de ustedes hay uno que es superior a mí, del cual no soy digno. No ha renunciado Él. Cristo no ha renunciado a su iglesia. Él sigue creyendo. Y uno de estos días escribí una frase que me gustaba mucho, porque dice: cada vez que nace un niño, es Dios demostrándonos que no se ha dado por vencido con esta humanidad. Porque si hay un plan macabro de Satanás, es parar la procreación humana. Por eso es que ha enredado la mente de los hombres para que se acuesten hombre con hombre y mujer con mujer, para que ya no haya más procreación, porque ese ha sido un don de Dios a la mujer y al hombre. Te quieren parar ese crecimiento, y hoy se habla de clonar.
Hoy se habla de tantas cosas, pero Dios todavía tiene gente fiel en este planeta. Tiene una iglesia fiel que está creyendo, que están confiando en Él, que están siguiendo los mandamientos de la palabra, como la historia que les he leído de vos y de todos aquellos que redimían por ley, por mandato. La iglesia tiene los mandamientos de Dios y no tenemos opción sino obedecer. Aunque el mundo diga que no. Aunque el mundo quiera parar eso, cada vez que nace una criatura, Dios dice, no me doy por vencido. Hasta el día de hoy, Dios sigue creyendo en la humanidad y sigue creyendo en nosotros, la iglesia. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Preparar nuestro corazón. Arrepentidos, decía Juan, y bautícense cada uno para perdón de sus pecados. La purificación del agua. La purificación con la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Limpia mi vestido, purifica mi alma. Y me lleva más a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para poder subsistir en un mundo un mundo de consumismo. Consumismo secular y consumismo espiritual. Un mundo que absorbe, que seca a los seres humanos, que nos mata. Sería, aunque grosero compararlo, pero a veces como iglesia estamos muy parecidos a la profecía del valle de los huesos secos. ¿Cómo nos cuesta reír hoy? ¿Cómo nos cuesta amar hoy? ¿Cómo nos cuesta gozarnos hoy? Se apagó todo dentro de nosotros. Ya no somos esa iglesia, mis hermanos, que fluye. Esa iglesia que Cristo dice que el fruto del Espíritu iba a estar en nuestras vidas y que nuestra copa iba a rebosar de gozo, y que la iglesia fue llamado para eso, para salir al mundo y afectar a un mundo sin sabor, a un mundo que está en oscuridad, que necesita. La iglesia perdió eso. Nos cuesta reír. Nos cuesta gozarnos. Somos más dados a enojarnos, a airarnos, a molestarnos. Cualquier cosita la puedo interpretar mal y ya el hermano está molesto. Con el pastor, con los diáconos, con los líderes, con el hermano, con medio mundo anda molesto. Es lo contrario a lo que Jesús dijo de su iglesia. Su iglesia iba a ser una iglesia que con el amor, basada en el amor, iba a sobrepasar sobre todas las cosas que se opusieran. Iba a vencer. Entonces es tiempo de despertarnos. Es tiempo de profetizar. Porque si voy a la parábola del hueso seco, Dios le dijo al profeta, profetízale. Profetízale. Esos huesos todavía tienen vida. Yo quiero que le diga a su hermano que tiene a la par, estos huesos tienen vida, dígale. Porque tenemos el Espíritu de Dios, hermanos. Aun cuando Israel estaba, hermanos, desapercibido, apartado, Dios envió al Redentor, al que iba a redimir a Israel, lo envía. ¿Para qué? Para predicarle, para enseñarle, porque Dios creía en Israel. Dios cree en su nación. Y Israel es la sombra de la iglesia. Dios cree en la iglesia. Por eso es que siempre vive profetizando tu gloria postrera será mayor que la primera. Porque Dios espera despertarnos un día. Regocíjate, 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 hija de Sión. Porque Él espera que su iglesia se despierte. Él espera que su iglesia entre en fiesta. Si la iglesia vive en una etapa de engalanamiento, la iglesia vive en fiesta. ¿Cuánto tiempo puede durar? Depende de la cultura, pero ¿cuánto tiempo puede durar la preparación de una boda? Hay países que duran meses.
La novia se anda midiendo vestidos blancos por todos los negocios. Contratan el mejor... ¿Qué cosa? El mejor lugar donde van a celebrar la fiesta. La persona que les va a peinar y les va a maquillar. ¿Y cuánto cuesta eso? Paga él. Paga él. El joven se mete a estudiar y luego conseguir trabajo y ahorrar porque le va a costar el matrimonio. Ya para nosotros gastar 2.000 euros es mucho en un matrimonio. Pero hay quienes gastan 100.000, 500.000, millones en un matrimonio para divorciarse después de 6 meses. Pero veamos esa etapa, hermano, donde todo mundo está involucrado y todo es alegría. Hay que preparar el templo y la gente viene y está poniendo florcitas. Nadie está enojado. Y meten flores y preparan por todos lados. Esa vez se pinta el local y se está poniendo todo bien y se habla siempre de ese encuentro, de ese momento, de la ceremonia y uno vive en esa atmósfera. Según la Biblia, la iglesia debe vivir en esa atmósfera. Porque si nos salimos de esa atmósfera, nuestro vestido se está manchando. Nuestro vestido se está ensuciando. Si queremos vivir como la gente del mundo vive, nosotros nos seguimos ensuciando. Y solo la misericordia del Señor, que nos alcanza siempre y que está dispuesto a perdonarnos, pero eso se va a terminar un día. Y estamos a muy poco tiempo para que todo eso se termine. Entonces Dios espera que su iglesia se levante porque Él decidió redimir a su iglesia. Quiero que se ponga de pie esta mañana. Él decidió, Él no renunció. No renunció como el pariente de Noemí, que era el más cercano, para redimir a Ruth. No se dejó quitar sus sandalias ni que lo escupieran en la cara y que se llamara la casa del descalzado. Él decidió pagar el precio por su iglesia. Juan lo entendió y él dijo: yo no soy. Pero en medio de nosotros hay uno, el cual ustedes no conocen. Yo bautizo con agua, dijo Juan, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Porque es parte de la dote que el Señor ha dado a su iglesia para poder resistir en medio de este mundo de consumismo que repito, que quiere consumirnos y llevarnos bajo ese sistema, conyugarnos, obligarnos a someternos ahí, a ese sistema de vida. Pero hay alguien en medio de nosotros que dijo: tú no eres viuda. Por eso Él dijo: yo soy el padre de la viuda y de los huérfanos. Y que nos vino a dar vida cuando nosotros no teníamos vida, no teníamos nombre. Ese era el peligro de una viuda, de que si un pariente no se llegaba a ella y no procreaba hijos, ella era nadie. Y cada vez que el Señor nos exhorta, nos dice: vosotros erais una nación escondida, sin nombre, yo os di nombre. Por eso es que Pedro escribe y dice: vosotros sois una nación santa, en el capítulo 2, versículo 9. Un pueblo escogido por Dios. El 10 dice: porque no teníais nombre, pero Él os dio nombre. ¿Quién puede querer a una viuda, hermanos? Peor si quedó sin nada, con deudas.
Pero Cristo nos enriqueció. Pero Cristo se presentó y ha dicho: yo soy el pariente más cercano y vengo a rescatar a esta viuda, que no es nadie, pero yo le voy a dar nombre. Y Él nos ha dado nombre. Él nos ha hecho victoriosos. Él hace que nosotros levantemos nuestra frente, porque Él pagó el precio. Satanás podría pisotearnos. La misión de Él era destruirnos. Jesús mismo nos dice, Pablo inspirado dice: mas vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Vuestro ex nos dejó en la crisis, nos dejó hundidos en el hoyo, en el caos, en la pudrición, en el lodo cenagoso. Necesitábamos a alguien que descendiera hasta ahí a rescatarnos. Pero ese alguien no podía ser un hombre. Ese alguien no era Juan el Bautista. Ese alguien se llamaba Jesús, el Dios mismo encarnado, quien se hizo hombre para venir a cobrar el derecho de parentela y no renunciar a un aprecio de sangre. No renunció. Tú eres el rey, tú lo has dicho. He venido, he sido enviado por el Padre para rescatar a la humanidad. Vas a morir crucificado. Estoy para obedecer a mi Padre. Extendió sus brazos en la cruz, entregó su vida y dijo: consumado es. Para que todos nosotros hoy tengamos vida en Cristo Jesús. Y hoy somos la novia. Si yo pregunto o preguntase a algunas esposas si algún tiempo estuvieron preocupadas antes de casarse, me dirían que sí. ¿Por qué? Porque no encontraban novio. Y algunas pueden estar preocupadas aunque hoy, porque la edad avanza. Hay predicadores que dicen: cuando tú eres joven eres exigente, pero según van avanzando los años vas bajando el estándar de quien quieres. Hay gente que estaba preocupada, pero un día se le acercó ese alguien y le dijo alguna palabra bonita a su oído. La conquistó. Tengo novio, me voy a casar. Desde ese día le cambió la vida. Cambia el humor, cambia todo. Hasta el matrimonio y luego vivir feliz. Quiero decirles que hay alguien que se acercó a nosotros y nos dijo: te amo. Con amor eterno te he amado. Porque dice que Él nos amó primero. Él se acercó a nosotros donde nos vio abandonados, donde nos vio sin nombre, sin derecho a nada, y Él extendió sus brazos y dijo: yo voy a ser tu futuro esposo. Así que la iglesia tiene una promesa gloriosa: el encuentro con su futuro esposo. Por eso Juan dice: yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. ¿Por qué? Porque Él no ha renunciado a la redención. Él ha venido para redimir a su iglesia, para redimir a su pueblo. Y hasta el día de hoy Jesús no renuncia. Aunque la iglesia esté confundida y en caos y los hombres se quieran apropiar de ella, Jesús sigue hablando y diciendo: mi iglesia es mía. Y Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Tú puedes enfrentar cada problema porque tienes un novio que saca la cara por ti. Tú puedes enfrentarte a Satanás donde él te quiere pisotear y te levantas porque tienes un novio que extiende su mano y te toma por su brazo derecho
para levantarte, para darte fuerzas, para ir adelante. Ese novio se llama Jesús. Quiero que cierre sus ojos hoy.